A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. En las últimas décadas, el narcotráfico ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en una compleja red global con profundas implicaciones en la seguridad, en la política y en la economía de los países. La geopolítica del narcotráfico no solo ha afectado a las naciones productoras de drogas, sino también a las rutas de tránsito y a los mercados consumidores, creando problemas internacionales y desafíos para los gobiernos en su lucha contra el crimen organizado. Hoy tenemos el honor de hablar con Norberto Emmerich, presidente del Centro de Estudios, Estrategia Política y Políticas Públicas, consultor especializado en política con una vasta experiencia en política, con experiencia en México, Ecuador, España, y nos ayudará a entender cómo el narcotráfico influye en las políticas de las regiones y qué papel juega hoy cada una de las naciones en este intricado fenómeno. Vamos a analizar un negocio ilícito que genera anualmente hasta 650.000 millones de dólares y cómo la lucha contra el narcotráfico ha transformado las relaciones internacionales alrededor del mundo. Muchas gracias, Norberto, por acompañarme. Muchas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de participar, con mucho gusto. Estamos saludándolo desde Ecuador. Yo sé que usted está en Argentina y es un honor poder coincidir a través de este medio. Y quisiera comenzar preguntándole sobre el impacto global y regional. ¿Cómo influye el narcotráfico en la geopolítica de América Latina y el papel que juegan los actores internacionales? Sabemos todos, y en general es una creencia compartida, que el narcotráfico es una problemática cada vez más importante y cuyo impacto ya excede la cuestión de homicidios, la cuestión de seguridad y la cuestión que tenga que ver con el grado de peligrosidad en cada país, y ya empieza a tener dimensiones más preocupantes por las relaciones que el narcotráfico tiene con gobiernos municipales, con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, policía, etcétera. Lo que más o menos todos conocemos que sucede en todos los países de la región con mayor o menor incidencia. Lo que mencionas sobre la idea o el factor geopolítico en el narcotráfico tiene que ver con un perfil o una forma de estudiar el narcotráfico que tiene que ver con la geografía y la geopolítica. Cómo es que el narcotráfico aprovecha y ocupa determinadas características geográficas de los países. En el caso de Ecuador, la frontera norte, los puertos; en el caso de México, las montañas, los desiertos en el norte. Y entonces en cada lugar concreto y local, el narcotráfico se acomoda de una manera diferente a otro lugar. Eso es el punto de vista geopolítico de la cuestión. Y en la dinámica que se ha visto en los últimos años, vemos un vínculo creciente, sino una alta correlación entre el narcotráfico y la violencia. ¿De qué manera el narcotráfico alimenta la violencia, quizá en unos países más que en otros, verdad? ¿Y qué diferencias regionales podríamos identificar en torno a ello? Claramente el narcotráfico y la violencia están asociados, aunque no necesariamente siempre están asociados. Desde el punto de vista de la asociación con la violencia, el narcotráfico desempeña muchas actividades, pero centralmente tres. Una es el clásico tráfico de drogas, lo que significa la palabra narcotráfico, que está a cargo entonces de organizaciones muy especializadas, como puede ser el cartel de Juárez en México, o el cartel de Sinaloa también en México, el primer comando de la capital en Brasil, etc. La segunda actividad del narcotráfico tiene que ver con el tráfico de personas, una actividad en la cual el narcotráfico se ha inmiscuido relativamente hace poco tiempo,
pero que lo está haciendo a mucha velocidad y cada vez con mayor incidencia, de tal manera que las caravanas migrantes o las rutas migrantes empiezan a ser cada vez más controladas por organizaciones del narcotráfico. Y en tercer lugar, el otro dato muy preocupante y que sí tiene mucha relación directa con la violencia en nuestras ciudades es el microtráfico o el narcomenudeo, porque ahí sí ya es la venta callejera de drogas y ahí la peligrosidad está muy, muy cercana, muy próxima, muy físicamente visible, y es lo que termina preocupando a la población. En general, la población no se ve inquieta por las grandes cifras de homicidios de los carteles, pero sí cuando su vecindario empieza a decaer en todo sentido, por las bandas, las pandillas, el robo, la venta callejera de drogas, las disputas con la policía, todos esos problemas que arruinan los vecindarios y que por supuesto además crecen los homicidios y entra en crisis la calidad democrática de cada uno de los países. Así es, estaba viendo cifras de las Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y nos dice que el comercio de drogas ilícita genera entre 426 mil millones y 652 mil millones anuales a nivel global. Es una cifra gigantesca, ¿verdad? ¿Cómo afecta este flujo de dinero la estabilidad política y económica de los países involucrados, tanto los productores como también los consumidores, ¿verdad? Sí, cuando uno entra en la ruta del dinero hay por lo menos dos formas de incidencia que tiene el narcotráfico. Una, por supuesto, es su capacidad de corromper funcionarios, ¿no? Esa masiva cantidad de dinero le permite comprar o pagar lo que el narcotráfico necesita sí o sí, que es la complicidad del Estado o de los funcionarios. En el caso de Ecuador, en el caso de los puertos, necesariamente necesita pagar a toda una cadena de intermediarios para que la droga sea cargada sin problemas dentro de los contenedores o arriba de los contenedores y llegue a alta mar y siga su ruta. Imaginémonos que si la droga viene desde Bolivia, de Perú, desde Colombia, en el caso de Colombia pasando por puertos ecuatorianos, la ruta de tráfico es muy larga, tiene que pasar por muchos países, por mucha gente intermedia, eso amerita el gasto de mucho dinero, además del gasto en el sostenimiento en virtud de la corrupción de funcionarios que no están directamente vinculados con las drogas, como pueden ser miembros de la Fiscalía, miembros directivos de las instituciones policiales, etcétera, en todos los países. Esa es una forma en la cual el dinero del narcotráfico se utiliza. La otra forma tiene que ver con una economía mundial en crisis o una economía regional, digamos, en nuestra región latinoamericana muy en crisis, prácticamente ningún país se salva, algunos están en peor situación que otros, y el narcotráfico cuentan con una masa de capital líquido disponible de la cual no cuentan las economías nacionales. Y entonces el lavado de dinero, si bien se sigue haciendo a través de mecanismos bancarios, cada vez más se vuelca en inversiones inmobiliarias, turísticas, de distinto tipo, en la cual la masa de dinero entra y rápidamente circula, como puede ser la construcción de Walmart grandes, o sea, mercados o shopping muy grandes, edificios, construcciones majestuosas, etcétera. En turismo se invierte mucho. Son los dos grandes mecanismos de dinero, de salida de dinero del narcotráfico, mecanismos que son cada vez más requeridos y que le permiten al narcotráfico seguir entonces un ciclo de sobrevida muy extenso. Y otro de los temas que quisiera hablar es la lucha contra el narcotráfico, es decir, ¿qué tan eficientes han sido las políticas tomadas internacionalmente? ¿Cómo podríamos evaluar las políticas, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, frente al narcotráfico en América Latina? La lucha contra el narcotráfico no es tan ineficiente como a veces se menciona, ¿no? En general, el argumento simple es, bueno, todo va mal, el narcotráfico está cada vez más poderoso. Que el narcotráfico sea cada vez más fuerte y se extienda más no quiere decir que los esfuerzos sean inútiles. Aunque, porque en el caso de Ecuador, la cantidad de homicidios no es que ha dejado de ser un problema, pero ha disminuido por lo menos del rango en el que está. El año pasado, 2023,
terminó con 8.004, 8.008 homicidios, y este año posiblemente, hasta ahora estamos en octubre, terminará en 6.000 homicidios. Sigue siendo una cantidad muy elevada, pero implica una reversión de la tendencia, aunque no se puede hablar ni de éxito, ni de gran alegría, ni mucho para festejar. Por lo menos no sigue la escalada que estaba. En otros países la situación sigue siendo muy preocupante, pero sí hay avances, sobre todo cuando se los mira a nivel local o municipal. Por ejemplo, Zacatecas es un estado de la República Mexicana, uno de los estados más peligrosos, porque además es un hub de conexión de las rutas del narcotráfico. Se juntan allí y de allí vuelven a separarse para entrar a Estados Unidos por el este, por el centro y por el oeste de la Unión Americana. Zacatecas tenía un índice de homicidios muy elevado y lo ha disminuido en el transcurso del último año abruptamente, y tiene que ver con la aplicación de políticas de seguridad más integrales, no solo atacando el aspecto policial o militar del asunto, que sí hay que atacarlo, sino también involucrando lo que tiene que ver con el nivel institucional, que es importantísimo, y el nivel social. A veces sí se nombra cada vez más la necesidad de la inversión social en la lucha contra el narcotráfico, pero se suele mencionar menos la necesidad de la lucha institucional en el combate al narcotráfico, la necesidad de que las estructuras de gobierno eliminen los indicadores de corrupción que tienen y mejoren su transparencia en el ejercicio de la función pública, porque ahí también reside la capacidad de maniobra del narcotráfico. Según la Oficina de Naciones Unidas, a quien ya citamos, tenemos que sobre el cultivo de cocaína y opio, Colombia, Perú y Bolivia producen más del 90% de cocaína del mundo, mientras que Afganistán, bajo el gobierno talibán, controla alrededor del 85% de la producción mundial de opio. ¿Cómo afecta esta concentración geográfica a las relaciones internacionales y estratégicas de seguridad en el mundo? La producción de cocaína está en el año 2023 en unas 2.700 toneladas de cocaína anual. Implica que desde el año 2010, en el cual la producción global de cocaína era de 1.000 toneladas, en 14 años la producción se triplicó, básicamente. O sea, cada vez hay más cocaína disponible, y estamos hablando de la droga más popular, por así decirlo. La cantidad de otras drogas es cada vez más diversa, y el mercado de las drogas sintéticas, que es un mercado que está también expandiéndose muy fuerte, también es cada vez más fuerte, implica un universo de narcotráfico diferente, ¿no? En la medida en que ahí no hay rutas, no hay que circular mucho, ahí son pastillas que se consiguen al alcance de la mano. Pero la disponibilidad de cocaína es cada vez más elevada, eso implica desafíos cada vez más grandes a los gobiernos. Casi toda la cocaína se produce en Bolivia, Perú y Colombia. Colombia es el mayor productor, no solo es el mayor productor, primera característica. Segunda característica, cada vez se está produciendo más. Tercera característica, la mayor parte de la producción colombiana de cocaína se hace en Nariño y Putumayo, las dos provincias fronterizas con Ecuador, para dar una dimensión entonces de qué tipo de problema tiene la sociedad ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano encima. Un problema que hace unos años no tenía, y que yo entiendo que no tiene mucho que ver con quién gobernaba y quién gobierna, sino que tiene que ver con la evolución de este proceso histórico alrededor del narcotráfico en la región. El hecho de que la salida de la cocaína colombiana a través de los puertos colombianos por los cuales habitualmente circulaba, que eran los puertos del Pacífico y el Atlántico colombiano, quedó muy interdictada por el Plan Colombia, y además, si le sumamos el acuerdo de paz y los grupos disidentes que quedaron remanentes del acuerdo de paz, la salida por Ecuador era la salida más próxima, más cercana, más vecina, para un país que no se había preparado para una eventualidad así. O sea, no es que era una cosa sorpresiva y desconocida, ya se venía advirtiendo el hecho de que iba a haber un cambio en la geopolítica del narcotráfico, que Ecuador iba a salir de ese estatus de paz y amor en el cual se encontraba insólitamente durante muchos años,
Y fue lo que sucedió. Repentinamente la situación cambió y prácticamente el 40% de la cocaína colombiana está saliendo por el litoral pacífico ecuatoriano, que no es un litoral extenso, pero está siendo utilizado masivamente, ¿no? Además de la salida amazónica, que también se utiliza a Ecuador para la salida por el Amazonas. Y hay otro tema que me gustaría conversar, que es el consumo. Por un lado hemos hablado de la producción, pero vemos cifras de el año 2023, alrededor de 296 millones de personas en el mundo consumieron drogas, un aumento del 23% en una década. ¿Cómo impacta esta creciente demanda? Pues en lo social, por supuesto, y en la estrategia geopolítica de los países productores y también los consumidores. Sí, la relevancia del consumo interno de drogas es cada vez más aguda. Nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar del mercado americano de consumo y del mercado europeo como otro gran mercado de consumo. Ya no es así. Ahora los mercados, además del tradicional mercado de destino americano y europeo, son los mercados interiores. México es un país con 130 millones de habitantes, con lo cual tiene un mercado interior muy rico. Eso implica las disputas que mencionábamos antes del narcomenudeo. Y algo que también se está empezando a ver en Estados Unidos es la disputa en las calles y en las ciudades de Estados Unidos, donde ya se empieza a hablar de organizaciones, de carteles, de pandillas ya mejor organizadas, y ya empieza a ser, en términos de narcotráfico, un país más latinoamericano, Estados Unidos. Nuestros países son entonces países en los cuales el consumo crece y tiende a crecer cada vez más. Tenemos Colombia, un país con 44, casi 50 millones de habitantes, Brasil 215 millones de habitantes, Ecuador 17 millones de habitantes. Son países con mercados muy interesantes desde el punto de vista simplemente de un marketing criminal. Y uno tiene que acostumbrarse a la idea de que el narcotráfico hace estudios de mercado, porque sí los hace. No tiene ningún interés en vender porque sí, y sí puede pagarle a especialistas que le hagan estudios de mercado para ver cuál es la dimensión de venta de cocaína en tal mercado, en tal ciudad, en tal región, y a eso se dedica, lo hace cada vez más científicamente y cada vez en forma más especializada, al punto de que, por ejemplo, ahora en el estado de Guerrero, en México, también en el estado de Chiapas, en Costa Rica, si no me equivoco, empiezan a cultivarse hojas de coca para producir cocaína ahí mismo. Por lo cual tendríamos, con el paso del tiempo, un mercado de producción de hojas de coca que no estaría radicado solamente en la falda de la cordillera de los Andes, sino en otros lugares, y esto se está haciendo con la asistencia de ingenieros químicos traídos de otros países, de Colombia, donde tienen más experiencia, ganando altos salarios y trabajando para el narco, y haciéndolo muy bien, además. Conversamos hace un momento sobre la violencia y yo quiero aprovechar su conocimiento sobre México. Hace pocos días vimos la noticia internacionalmente del hallazgo de un alcalde de una ciudad en el estado de Guerrero decapitado, mostrando los altos niveles de violencia, ¿verdad? Dice que la tasa de homicidios ha alcanzado los 28 por cada 100.000 habitantes en el año 2023, los datos que tenemos reportados, y muchos son relacionados con el narcotráfico. ¿En qué otros países, también como Honduras, El Salvador, las tasas superan 40 por cada 100.000 habitantes? ¿Hasta qué punto realmente es el narcotráfico quien alimenta esta violencia? Lo conversamos un poco hace un momento, pero más quisiera enfocarme también ahora en qué estrategias pueden tomar los estados o cuál sería una buena práctica, ¿verdad? Algo que haya dado resultado en algún lugar para reducirlo. Hay básicamente dos grandes estrategias, ¿no? Una un poco más conocida, porque es la que llevó adelante el presidente Bukele en El Salvador, una estrategia de mano dura, por ponerle un nombre, pero bien hecha, digamos, porque ha dado buenos resultados. El Salvador tiene ahora la tasa de homicidios más baja de toda América Latina, 2.4 homicidios cada 100.000 habitantes, es una tasa europea. No hay ningún país en América Latina que esté cerca. La Argentina tiene 4.4, es uno de los más bajos, todavía más bajo que los países más bajos de la región. Pero ha sido una política de mano dura que prácticamente no se puede exportar fuera de El Salvador, un país pequeño, un país que entonces puede controlar
políticamente en una forma más o menos homogénea, de tal manera de tener mayoría parlamentaria, de tener la posibilidad de depurar la estructura de poder en forma rápida sin que se produzca mucho escándalo, la posibilidad de unificar fuerzas policiales y militares bajo un mando y una política común, un presidente con una gran capacidad de comunicación, etcétera. Es algo difícil de replicar en otros países donde, qué sé yo, Ecuador va a tener 17 candidatos presidenciales. O sea, es difícil buscar una unidad política. Si la hubiera, sería mucho más sencillo homologar una política que sea políticamente sostenible, que tenga el apoyo de la oposición y de los distintos grupos políticos, de tal manera que los recursos económicos, las decisiones políticas estén equilibradas, repartidas, consensuadas entre todos. Es difícil. La otra forma es una política más costosa en términos de presupuesto, implica el costado social y político del asunto. El hecho de que, por ejemplo, no parece ser muy condicente o muy sensato la idea de que donde está el narcotráfico son justamente, en general, los estados más pobres, más marginales, más rezagados, aquellos en los cuales tenemos las crisis de educación, la crisis de la violencia doméstica, la corrupción de las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, todo ese panorama. Así es donde hay que trabajar, de tal manera que uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Los meto presos a los narcos? Por supuesto que sí, pero con eso no alcanza, porque el narcotráfico todo el día se está alimentando de aquella marginalidad, pobreza y exclusión que crean nuestras estructuras económicas, porque nuestra región tiene muy grandes dificultades en encontrar vectores de creación de riqueza. Nuestros estados se endeudan para manejar sus presupuestos nacionales, pero les cuesta crear riqueza, de tal manera que el narcotráfico tiene una cantidad muy abundante de mano de obra disponible y se reproduce constantemente. Con ir a prisión casi es un beneficio, porque en prisión están todos juntos, organizados con sus celulares, custodiados por la autoridad del Estado. Ya sabemos que en las prisiones los comandos del narcotráfico ejercen su trabajo de diligencia con mayor tranquilidad. Entonces también resulta contraproducente. Muchas gracias, Norberto. A lo largo de esta conversación hemos profundizado en cómo el narcotráfico, lejos de ser un problema meramente criminal, se ha convertido en un fenómeno con profundas implicaciones geopolíticas, económicas y sociales. Desde los miles de millones de dólares que genera cada año hasta el impacto devastador de la estabilidad política de los países productores y consumidores. Hemos visto cómo esta actividad afecta tanto a actores locales como a potencias internacionales. Hemos explorado también las dificultades que enfrentan los gobiernos en su lucha contra el narcotráfico, los altos costos de la violencia social y la necesidad de una cooperación internacional más efectiva. Sin embargo, pues también queda claro que el camino hacia una solución integral es complejo y requiere de un enfoque multidimensional que combine seguridad, desarrollo económico y políticas sociales. Me gustaría, Norberto, que nos ayudes y nos dejes con un mensaje para todos los ecuatorianos que te escuchan para finalizar esta entrevista. Sí, con muchísimo gusto. Ecuador es un país que conozco bien y que amo mucho. Está pasando por un periodo muy inestable, no solo en términos de narcotráfico y criminalidad organizada, sino también inestable en términos de desarrollo económico, y las dos cosas cooperan una con otra. El tema es abordable, el gobierno, por supuesto, se está haciendo cargo del asunto con sus más, con sus menos, como cualquier gobierno y como cualquier gobierno que encare un tema de este tipo, y yo considero que mucho tiene que ver la capacidad que tenga el gobierno de depurarse, de limpiarse, de volverse más transparente, de volverse en definitiva cumplidor de esa promesa que tiene la democracia, ¿no? De ser un gobierno de todos para todos, que es la gran promesa de la democracia que tanto nos cuesta cumplir. Hay muchas personas en Ecuador y en cualquiera de nuestros países de la región que no sienten que la democracia sea algo útil, y ahí es donde el narcotráfico además logra tener éxito en su discurso y logra entonces acarrear la voluntad de adolescentes o jóvenes que no ven en el Estado de Derecho la capacidad de tener derechos en ese Estado.
Muchísimas gracias, Norberto, por la lucidez de sus palabras, por compartirla con los ecuatorianos. Le envío un fuerte abrazo y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Como hemos visto, la geopolítica del narcotráfico seguirá siendo un reto central para los gobiernos y las organizaciones internacionales en las próximas décadas. Nuevamente le agradezco a Norberto por sus valiosas reflexiones y análisis sobre el tema, que sin duda va a seguir marcando la agenda global en los años venideros. Soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.